¿Les parece si iniciamos con la clase? Eh, esperemos que se vayan uniendo sus demás compañeras. Y bueno, tenemos un planteamiento, es decir, tenemos un tema, pero tenemos dos lecturitas que se complementan, ¿no? El tema que nos toca hoy es organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento, ¿no? Y de ahí tenemos una lectura en la antología y la otra que es una lectura de complementación. Entonces, me gustaría que comenzáramos con las participaciones, qué es lo que ustedes aprendieron o les dejó, les dejó esta lectura. Ok, adelante, Cristal, escuchamos. En la primera lectura, pues el tema fue organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento. Uh -huh, Y pues ahí nos decía que una organización que aprende es la que construye intencionalmente uh -huh. las estructuras, las estrategias para realizar y maximizar el aprendizaje organizacional. También estas organizaciones que aprenden buscan asegurar constantemente que todos los miembros del personal estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Ok, También las organizaciones que aprenden también nos dice que son aquellas que facilitan el aprendizaje de todos sus miembros, que se transforman continuamente para satisfacer las exigencias del medio. Y por otro lado, en la lectura de Antonio Bolívar, uh -huh, este, nos habla sobre los centros educativos como organizaciones que aprenden. ok, Es una mirada crítica, bueno, sí lo decía. uh -huh. Y él nos dice que una organización aprende cuando, por haber optimizado el potencial formativo de los procesos que tienen lugar en su, que tienen lugar en su rama, por así decirlo, que adquieren una función cualificadora para los que trabajan en ella. También las organizaciones que aprenden tienen institucionalizados Uh -huh. los procesos de reflexión y de aprendizaje institucional en la planificación y la evaluación de sus acciones. Esto es adquiriendo una nueva competencia. El aprender y el cómo aprender implica transformar los modelos mentales más vigentes, así como generar visiones compartidas. Ok. También el autor Chris, bueno, um, no recuerdo bien su otro nombre, fue en el año de 1993. Él nos dice que el aprendizaje organizativo es el que implica la capacidad de aprender de los errores, aportando nuevas soluciones, y esto es por la alteración en un ciclo doble y no simple. Esto, bueno, es en los marcos mentales en los que hasta ahora ha funcionado su acción, o sea, un planteamiento que se ha visto resultados. Ok, ok, muchas gracias, Cristal. Bien, vamos a dar paso a todas las participaciones y de ahí vamos a dar la retroalimentación, ¿sale? Seguía la compañera Mari. Adelante, compañera Mari. Sí, profe, gracias. Bueno, pues solamente es algo que se me quedó Ok, en mente. Este, que el autor Markov plantea que una organización que aprende es aquella que aprende colectivamente ok. y se transforma continuamente para recoger, gestionar y utilizar mejor el conocimiento para el éxito de la empresa. Ujú, Este, También otra pues igual se me quedó mucho es que la organización en que la persona no puede dejar de aprender es porque el aprendizaje es parte del tejido cotidiano. Entonces, pues uno no puede dejar de aprender, bueno, le entiendo que no puede dejar de aprender porque pues
todas las cosas que hacemos tienen un conocimiento para nosotros, Ujú. un nuevo conocimiento. Eso es todo, profe, gracias. Ok, muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Adelante, compañera Claudia. Mm, bueno, como lo mencionaron mis compañeras, en estas lecturas vimos lo que es pues la organización. Ujú. Una organización vimos que aprende y es aquella que busca crear un propio futuro. Ok. De hecho, es un proceso continuo y creativo de sus integrantes que desarrolla y se adapta o se transforma en respuesta a las necesidades o aspiraciones de las personas, dentro o fuera de. Ujú. Y también las organizaciones que aprenden son aquellas que facilitan el aprendizaje de todos sus miembros, que transforman continuamente para satisfacer algunas exigencias del medio. En las organizaciones se aprende y se busca crear un propio futuro, como ya lo dije, porque es el que, bueno, como que desarrolla y se adapta a la respuesta de las necesidades de las personas. Ok. Y las organizaciones que aprenden buscan asegurar constantemente que todos los miembros del personal estén aprendiendo y poniendo en práctica el potencial y sus capacidades. Ok. Sí, profe. Ok. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Vamos ahorita a mencionar algunas otras, eh, pues algunos otros factores que influyen también dentro de las organizaciones que aprenden. Muchas gracias. Adelante, Alison. Gracias, profe. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Lo que más se me quedó de la lectura Ujú. era que básicamente decía o nos comentaba la necesidad de las instituciones de siempre mantenerse actualizadas y de renovarse, Ok. pero no de una forma, de por sí ya nos había mencionado antes que no puede ir tal cual avanzando igual que la sociedad, pero debe buscar la forma de intentarlo por lo menos. Ujú. De ahí por eso decía que se necesitaba de un proyecto permanente. Así como lo son ahora ya se me olvidó, cuando hacen junta de maestros, ¿cómo se llama? Bueno, actualmente son consejos técnicos. Gracias, bro. Ujú. Un ejemplo es como los consejos técnicos que se hicieron desde antes y ya se siguen haciendo todavía en todo. Entonces se podría desarrollar o se busca desarrollar un proyecto así para mantener actualizadas a las escuelas, Ujú. desde el concepto de aprendizaje hasta todos los elementos que conlleva sus estrategias, sus métodos, y dentro de ellos incluir a los docentes. Darle también importancia a su formación, no Ok. de integrar a todos los miembros de una institución. Muy Y eso bien. fue todo. Se me quedó más o menos, profe. Ok, ok. Sí, muchas gracias, Alison. Sí, es importante profesionalizar a sus docentes, ¿no? Como bien lo comentas, necesitamos precisamente seguir en este proceso de aprendizaje. Ahora, bueno, ya entrando más a profundidad dentro de la lectura, em, hablamos precisamente de que dentro de las organizaciones, cualquiera que ésta sea, llámese educación, organización de educación, organización empresarial, organización tecnológica, organización, etcétera, cualquier tipo de organización necesita forzosamente seguir actualizándose. Es decir, yo como ser humano, como ente, necesito precisamente seguir actualizándome. Por ejemplo, yo voy a ser pedagoga o ya estoy a la mitad del camino de ser pedagoga y me voy a enfrentar a una praxis docente en un contexto específico, ¿no? Bueno, pues yo con este conocimiento que estoy adquiriendo ahora, voy a poder lograr establecerme en ese contexto. Pero en ese contexto
seguramente va a haber algunas cosas de la vida práctica, de la educación práctica, de la cotidianidad educativa que no hemos visto o que no vimos en este proceso de aprendizaje. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que yo tengo que buscar un aprendizaje autónomo, es decir, tengo que resolver, tengo que intervenir ese problema o ese inconveniente dentro de la institución donde me encuentre. En ese sentido, dentro de esa organización soy una persona, soy un ente que está generando su propio conocimiento. Ahora sí, yo como persona, como individuo, como sujeto, genero nuevo conocimiento al compartirlo con mis compañeros, con mis compañeras, voy a generar una socialización del conocimiento y en general aprenderemos nuevas cosas, ¿no? Ahora, dice Allison, es que los profesores cada cierto tiempo hacen juntas de maestros o en este caso consejos técnicos. Bueno, ¿para qué son esos consejos técnicos? Pues precisamente para conversar, tal vez no de lo cognitivo, pero sí para conversar cuál es o cuáles son los problemas que se encuentran dentro de la institución y de qué manera podemos solucionarlos. ¿No? En ese sentido, dentro de los ambientes de aprendizaje, dentro de las instituciones, siempre necesitamos proporcionar las condiciones necesarias que permitan problematizar a los alumnos o a las alumnas. Es decir, que permitan generar un conocimiento desde la apropiación de la problematización. Cuando iniciamos nuestra charla, antes de entrar bien al tema, hablábamos de la exposición, ¿no es cierto? Y yo les decía, bueno, es que era mucho más fácil, tanto para un servidor como para ustedes, que se les diera un tema específico, lo investigaran y en ese sentido lo pudieran exponer, ¿no? No hay problematización ahí, todo se nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es como cuando llegas a la escuela y te dicen, muchachos, abran su libro en la página 56 y vamos a hacer un resumen de esa página, ¿no? O de ese tema. Entonces ya te están diciendo qué hacer, ¿no? Pero si tú llegas y les dices, muchachos, hoy nos toca el tema tal, se encuentra en la página tal, denle una lectura y después lo trabajamos. Y me pueden entregar cualquier cosa que ustedes deseen, como por ejemplo un dibujo, un poema, una canción, no sé, a lo mejor algo tan extremo como un baile, como música, como una reflexión. Es decir, dar la oportunidad a que ellos construyan su conocimiento. ¿No es cierto? Es decir, les problematizamos, ¿no? No les damos las respuestas, les problematizamos más. En ese sentido, les va a permitir a los muchachos descubrir, comprender, motivarse, asimilar situaciones y asimilar los contenidos educativos, pero no solamente eso, sino también la vida diaria desde su propia perspectiva, ¿no es cierto? Es decir, mmm, nosotros estamos ahí únicamente para guiar al alumno, ¿no? Para apoyarle en su aprendizaje, no para ir a enseñar tal cual las cosas que son. En ese sentido, una organización que aprende, que mantiene su propio conocimiento por medio de juntas de profesores o por medio de reuniones de los propios compañeros que se dedican a matemáticas, que se dedican a español, es decir, desde compartir el conocimiento, desde el conversatorio, desde lo que uno piensa, ¿no? Se generan nuevos conocimientos.
Y esos conocimientos son elementos esenciales que nos van a propiciar una enseñanza que va a estimular precisamente el desarrollo de las habilidades de los estudiantes y y de nosotros también, ¿no? En este sentido de competencias para la vida, ¿no? Es decir, en este sentido de ser competente para la vida. En ese aspecto, voy a leer algo textual que dice, válgase la redundancia, el texto, ¿no? Que menciona Peter Sage. Dice, la organización en que la persona no puede dejar de aprender porque el aprendizaje es parte del tejido cotidiano. Hemos hablado mucho de que nosotros inevitablemente estamos sujetos al aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Todo el tiempo aprendemos cosas nuevas. Por ejemplo, a todos nos gusta la música, ¿no es cierto? Y de repente escuchamos una canción que nos gusta mucho y ahora con este proceso de las tecnologías, quizás en TikTok o en alguna otra red social, vemos o escuchamos esa canción y de repente la vemos bailando, ¿no es cierto? Es decir, esa canción está tocando y alguien la baila, ¿no? Alguien está haciendo movimientos. Y como nos gustaba la canción, nos gusta esos movimientos. Y de repente nos vemos aprendiendo algo nuevo, un movimiento. Y eso es aprendizaje. Y estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, ¿y eso de qué me va a servir? ¿A poco me sirve para lo educativo? Bueno, somos pedagogos, ¿no es cierto? Y como pedagogos y pedagogas, quizás en algún momento, cuando ya estemos en la práctica, se te ocurra hacer un breve ejercicio y pongas música, ¿no es cierto? Y entonces bailas y entonces haces algunos pasos o a lo mejor en educación física, por ejemplo, ¿no? Es decir, haces ejercicios aeróbicos y acompañados por música. Es algo quizás no nuevo, ya existe, sin embargo, estás precisamente aprendiendo. No dejas de aprender. Estás aprendiendo nuevas cosas. Y ese aprendizaje que tú tienes, lo llevas, lo propones. ¿Y qué pasa con los jóvenes? Imagínense que ustedes van a enseñar un paso de baile de esos modernos que ustedes aprendieron en un TikTok, ¿no? A la escuela, a un bachillerato. ¿Qué creen que pasaría? Mari, ¿qué crees que pasaría si tú llevaras un pequeño baile de algo que te guste y lo llevas al bachillerato? ¿Cómo crees que reaccionarían los muchachos del bachillerato? ¿Cuál crees que sería su reacción? Um, pues en primera sería su reacción. De algunos a lo mejor sería normal y de algunos sí les sorprendería. Ujú. Ok, de algunos sería normal y de algunos les sorprendería. Es decir, en ese sentido ha tocado un punto importante porque es posible que nosotros nos guste mucho, pero quizás a algunos no les guste, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos que seguir buscando aprendizajes para para esas personas que no les gusta. Cristal, ¿usted qué cree que pasaría? Pues yo pienso que como es algo con lo que están más relacionados los jóvenes, los chicos, pues me imagino que a la mayoría le llamaría mucho la atención y Ujú. se haría más atractivo de alguna manera su aprendizaje. Ok, a la mayoría. Es muy probable que a la mayoría. Bueno, señorita Allison, si usted llevara
un baile nuevo, digamos, donde salten mucho, etcétera, algo llamativo. ¿Qué cree usted que pensarían no los alumnos, sino sus compañeros de clase, sus compañeros, sus profesores, sus compañeros profesores? ¿Qué pensarían? ¿Qué cree usted que pensarían? Compañera Allison, ¿estás por ahí? Sí, profe, perdón. Es secundaria y luego en prepa nos llevaron algunas veces Zumba para reactivación física y Ujú. la verdad no sé si era porque éramos muchos o alguna cosa, pero no les funcionaba tanto. Ok, Creo que tenía todavía demasiada pena y como que no funcionaba. ok, Entonces siento que no sería tan, bueno, tan solo en el contexto en el que yo he vivido, no llamaría tanto la atención. ok, ok. Es posible entonces que no funcionara, ¿no? Es posible que tuviéramos algún problema por ahí, dependiendo también de las personas que lo aplican. Am, bueno, termino con con esta experiencia mía que me pasó con un ejercicio que hice a los muchachos. Les comento el contexto. Para seguir con esta parte de las organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento, es decir, autónomas. Dentro de la materia de educación artística, em, dentro de la materia de educación artística, vamos a entrar a teoría del color, ¿no? A teoría del color. Y bueno, lo que se me ocurrió es pues llevar unos dibujos, unos mangas o no sé cómo se les llama, esos dibujos japoneses, ¿no? Obviamente no son muchos los muchachos, creo que son 15 en el salón, entonces llevé los mangas, llevé los dibujitos de mangas en blanco, obviamente, porque vamos a entrar a teoría del color y entrar con la teoría sería un poco tedioso. Entonces les empecé a dar los dibujitos. Les dije, les traigo algo, sáquenme sus colores y me van a pintar esto. Y algunos o algunas me dijeron, ¡ay! Como de preescolar, ¿verdad? Sí, sí, como de preescolar, ustedes van a pintar. Y ya les expliqué, vamos a entrar a teoría del color, pero quería yo ver cómo pintan, ¿no? A ver si tienen pues esa idea de saber los colores primarios, los secundarios, los terciarios, cómo se unan, cuál es el contrapuesto de los colores, etcétera, etcétera. Y bueno, otras niñas saltaron de su asiento cuando vieron los dibujitos. ¡Ah, qué bonito! ¡Ay, qué lindos dibujos! Yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero aquel. Y bueno, esas se emocionaron, dos, tres. Otras niñas dijeron, ay, profe, ¿y por qué trajo esos dibujos? Esos dibujos a nadie le gustan. Pero y yo les decía, pero si veo a sus compañeras que sí les gusta, pero nada más a ellas porque les gustan los dibujos esos, pero a nosotros no. Nos hubiera traído dibujitos de naturalezas, de animalitos, no esas cosas que a nadie le gustan. Y yo decía, ok, bueno, de todas maneras tienes que pintar. Y bueno, sí, ya agarró el dibujo, agarraron los dibujos y lo que dice Marit, a lo mejor nosotros sentimos que no es aceptado por todos. Sin embargo, en este proceso de la pintada, se tardaron mucho y esta niña que me decía precisamente que eso a nadie le gusta, fue la que hizo la que pintó mucho mejor su dibujo, ¿no? Utilizó tres colores primarios y hubo un buen contraste entre los colores. Es decir, eh, de alguna manera nosotros también estamos aprendiendo. Si nosotros no implementamos las cosas, si nosotros no nos arriesgamos a quedar en ridículo porque queremos hacer algo, y quizás, dice Allison, en mi contexto, tal vez porque éramos muchos, no funcionaba muchísimo por la pena, por no sé qué, ¿no? Um, pero
puede ser que en algún otro contexto sí funcione. Y si no funciona, bueno, buscaremos otra alternativa. Lo importante es esto de aprender, de seguir aprendiendo. Se llama manga. Gracias, Alison. Gracias por la corrección. Gracias por la corrección. Y entonces, fíjense, a muchos nos gustan los mangas y a otros no nos gustan. Y a algunos se supone que somos más adultos y ya eso es para niños, ¿no? Sin embargo, cuando nos los dan, sí que le ponemos atención. Yo me daba cuenta en este sentido de esta niña de cómo de verdad, aunque ella dice que no le gustaba, y puede ser que sea cierto, pero a lo mejor lo que le gusta es pintar, ¿no? Y sí que pintó muy bien el dibujito. De hecho, les voy a sacar algunas fotos para que se las muestre en algún otro momento a ustedes. O las envío al grupo para que vean cómo van haciendo sus trabajos ellos. Y entonces, es una ocurrencia, ¿no? Es una ocurrencia, es una manera, o yo pienso, fíjense cómo yo pienso que quizás eso va a ser un boom, una explosión, y posiblemente sí funcione, ¿no? Posiblemente sí funcione. Posiblemente no funcione también, ¿no? Dice Mari, pero también si es interesante le van a poner atención. Claro, creo que también tiene que ver con la persona que, pues que les proponga precisamente estas actividades, ¿no? Que les proponga estas actividades. Y en ese sentido, cuando se dice que la organización debe de crear su propio conocimiento, no forzosamente tiene que ser un conocimiento cognoscitivo o metacognoscitivo, ¿no? Es decir, podemos empezar con conocimientos bien básicos, que esos conocimientos nos pueden dar más cosas, como lo que les decía de la teoría del color, ¿no es cierto? Estos colores primarios que existen, que son 3, y de esos 3 salen los demás, es decir, la combinación de los colores me generan precisamente nuevos colores y entonces puedo yo o acercarme más a la luz o al blanco, ¿no? Con la combinación de los mismos, o acercarme a la ausencia de color. Digo, al negro como color, digamos, como un color más oscuro y al blanco como la ausencia de color, ¿no? Es decir, vamos aprendiendo cosas, ¿no? Y generar estos aprendizajes es importante. Y aprovechar precisamente que estos aprendizajes se deben de dar en la cotidianidad. Es decir, que no podemos dejar de pasar el aprendizaje, ¿no? Ahora, nosotros como organización, como organizaciones, también nos sentamos a filosofar, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces dentro de las clases lo que hacemos es esta conversación, es esta plática, es este compartir de conocimiento, ¿no? Y de repente nos salimos del canon establecido en el sentido de que no solamente repito lo que dice la lectura, sino más bien lo que hago es precisamente dar mi opinión con respecto a la lectura. Es cuando las clases se hacen mucho más divertidas, porque me escucha el otro, porque yo propongo, porque yo socializo y en ese socializar aprendo, ¿no? Es decir, cuando nosotros proponemos el pensamiento filosófico dentro de un espacio académico, es cuando ese espacio académico aprende o crea su propio conocimiento, ¿no? Bueno, y en ese sentido, la competencia cognitiva, ¿no? Es decir, nosotros debemos de buscar precisamente ese aprendizaje
y significar ese aprendizaje. El conocimiento no se puede hacer de otra manera. Si nosotros conversamos, si nosotros compartimos, si nosotros proponemos, si nos problematizamos, vamos a tener un buen nivel cognitivo. Es decir, si yo les preguntara cuántas de nosotras estamos preocupadas por la exposición, seguramente ustedes me dirían, no, porque eso lo hemos visto, ¿no? Eso lo hemos visto. Es más, yo voy a hablar de estrategias didácticas, ¿no? Y entonces voy a llevar algo didáctico para que hagan mis compañeros o mis compañeras, las voy a poner a hacer algo, las voy a poner a pintar, les voy a poner una canción y les voy a poner a que me dibujen de acuerdo a cómo vayan escuchando la canción. Voy a pedirles que escuchen un fragmento de X o Y cosa y les voy a pedir, por ejemplo, que realicen pues un poema o algo, ¿no? O les voy a decir, a ver, piensen en la palabra perro o en la palabra gato y escriban todo lo que se les ocurra alrededor de ello. O simplemente escriban 20 palabras, ¿no? Escriban 20 palabras y ahora, después de que escribieron todas esas 20 palabras que no tienen ni pies ni cabeza, únanlas con algo. Es una estrategia didáctica, ¿no es cierto? Es decir, no solamente vamos a ocupar el pizarrón, no solamente vamos a ocupar el proyector, no solamente vamos a ocupar, digamos, la libreta, sino quizás vamos a ocupar algunas otras cosas, ¿no? En ese sentido. Es decir, quizás tú vas a hablar no sé, podríamos hablar de la delincuencia en nuestro país. Y llevas una estrategia de crear dentro del grupo al que estás exponiendo, crear una pequeña obra de teatro, ¿no? Y le das el papel a cada quien. Tú vas a ser el policía, tú vas a ser el ladrón, tú vas a ser el banco, tú vas a ser no sé qué, ¿no? Ahora actúen, pero no nos has dado papel, ¿no? Pues por eso, es decir, ustedes saben más o menos cómo pasa una situación así. Ahora actúenlo. ¿Qué podrían quitar? ¿Qué podrían poner? ¿Por qué lo hicieron de esta manera? ¿Qué es lo que aprendimos? Y a lo mejor te preguntan, bueno, ¿y eso qué me enseña? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo? Ah, pues me enseña a usar mi cuerpo, a desinhibirme, a eso, a buscar otras formas de poder comunicarme, ¿no? Es decir, buscamos siempre estrategias, buscamos siempre alternativas, buscamos maneras diferentes de aprender. Y justamente esto que les comento se relaciona un poco con lo que dice Mark Kark, ¿no? Que es precisamente que la organización que aprende va a ser aquella que aprende colectivamente y que transforma continuamente para recoger, gestionar y utilizar mejor el conocimiento para un mejor éxito, ¿no? Es decir, si yo intento resolver un inconveniente, seguro que lo resuelvo. Seguro que llego a la solución de ese problema, de ese inconveniente. Pero si me junto o si pido apoyo a otra persona, a otro compañero, seguro que ese problema o ese inconveniente lo voy a resolver en la mitad de tiempo. Y si lo hago en colectivo, seguramente que va a ser mucho más fácil. Un ejemplo cotidiano. Imaginémonos que se volteó un coche.
se volteó un coche, por fortuna el conductor no le pasó nada y al coche tampoco, nada más se volteó, ¿no? Es más, hasta sigue prendido, etcétera, no le pasó nada. Y entonces el coche ya está volteado, se apaga el motor, esta persona sale como puede del coche y pues intenta levantarlo, ¿no? Para poder seguir su marcha, porque no le pasó nada al coche, ¿no? Unos rasguñitos, pero eso es todo. Y entonces él pone todo su esfuerzo en levantarlo. Pero de repente llega Cristal, ¿no? Y ve que está alguien intentando levantar el coche. Y la persona solo apenas o sola apenas si mueve el coche, por más que le pone todas sus fuerzas. Pero llega Cristal y entonces se dan cuenta que ya no pueden levantar más entre las dos, pero no es suficiente. Llega Mari, llega Allison, llega Dulce, llega un servidor y entre los 6, entre los 7, seguramente que vamos a poner de pie nuevamente el coche. Es la misma analogía. Es decir, es importante que nosotros como organización, como grupo, aprendamos en colectivo, ¿no? Y que intentemos construir el conocimiento, pero intencionalmente, ¿no? Es decir, al intentar construir el conocimiento intencionalmente, no es que nos vamos a poner a estudiar y a ver qué sale. No, sino vamos a poner objetivos, vamos a poner metas, vamos a poner estrategias para que la organización obtenga el mayor conocimiento posible. Es decir, que pueda maximizar su conocimiento, ¿no? Que pueda maximizar su conocimiento. Y en este sentido, el aprendizaje es algo que no está estático. Es decir, el aprendizaje siempre está dinámico, siempre se encuentra en constante movimiento y cambiante, ¿no? Es decir, no podemos únicamente aprender algo y ya está. En otras palabras, yo, pedagoga, es cierto, voy a salir de pedagogía, voy a hacer mi tesis, me voy a titular, voy a poder acceder a un espacio para poder implementar los conocimientos que he aprendido, pero si yo solo me quedo con lo que aprendí en la universidad, eventualmente voy a quedar atrás en el conocimiento. Y eventualmente también va a llegar algún niño, alguna niña que te va a decir, profesor, profesora, es que eso ya es un conocimiento viejo, ahora lo que viene es esto, ¿no? Es decir, nuestro aprendizaje, la construcción del conocimiento siempre debe de estar cambiando, como el mundo. Decía Allison, es cierto que no podemos alcanzar la realidad en el sentido del conocimiento, siempre va más allá, pero estamos haciendo algo por no quedarnos atrás, ¿no? Estamos haciendo algo por seguir en este sentido cambiante, por seguir avanzando en el conocimiento. Ahora, estas organizaciones, nosotros mismos, si queremos generar conocimiento, si queremos desarrollar aprendizajes, pues obviamente si quiero algo diferente no puedo seguir haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, aquellas organizaciones, aquellas personas que están generando conocimiento constantemente o están aprendiendo algo, hacen procesos antirrutinarios, tiene la lectura, ¿no? Es decir, hacen procesos diferentes, no vistos desde la rutina. Es decir, no repito lo mismo. Lo que intento hacer es algo diferente a lo que ya vengo haciendo. En ese sentido, ir innovando mi aprendizaje. Por ejemplo, estoy seguro que muchas de ustedes leen este documento y además investigan, ¿no? Para que entonces podamos platicar, podamos charlar, podamos tomar esa visión diferente.
Es decir, no estamos pasivas ante el conocimiento. Yo busco otras alternativas, busco otros conocimientos y entonces los propongo. En ese sentido, nosotros, tanto como las organizaciones donde nos encontremos, debemos de hacer cosas diferentes. No debemos de meternos en la rutina. Debemos de buscar cosas diferentes para entonces generar nuevos conocimientos, ¿no? Ahora, yo entiendo que como organización, cada uno de los miembros de la organización no es una hoja en blanco, no es una tabla rasa, sino que ya trae conocimientos. Ya viene impregnado de conocimientos. Y en ese sentido, cuando intentamos hacer una innovación o una reestructuración del conocimiento que tenemos, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues claro que nos debemos acercar a nuestros aprendizajes individuales. Es decir, ese conversatorio, ese debate, qué es lo que piensas con respecto a, desde el punto de vista de los otros y de las otras, porque yo, Cristal, traigo un conocimiento, pero es que eres relativamente joven, sí, pero sí tengo conocimiento y lo puedo aportar. Y este conocimiento, aunque sea muy básico, muy mínimo, seguramente aporta bases para un conocimiento más sólido. Y en ese sentido, siempre se genera conocimiento desde los conocimientos individuales, ¿no? Desde esos pensamientos, desde ese cuestionamiento de la realidad individual, ¿no? De la realidad individual, desde la racionalidad individual, es decir, desde mi subjetividad. Compartiendo, es por eso que les decía que en esta socialización nosotros compartimos y desde ahí podemos conformar un nuevo conocimiento. Las organizaciones así lo hacen, ¿no? En este caso podemos hablar de las organizaciones empresariales. ¿Por qué es importante para que las empresas siempre estén innovando, siempre estén aprendiendo? Porque de eso depende que sean rentables o no. Recordando que una empresa no se crea para ayudar al proletariado, sino se crea para hacerse más rica, es decir, para obtener rentabilidad. Es cierto que la gente, el proletariado, lo que hace es precisamente obtener ciertas ganancias de la empresa, ¿no? Como por ejemplo prestaciones, entre ellos el aguinaldo, el de salud, etcétera, etcétera. Pero aún así, la empresa es rentable, debería de ganar el 50% de todo lo que invierte, ¿no? En ese sentido, es importante para ellos seguir aprendiendo y seguir compartiendo con los que están siendo parte fundamental de la empresa. Bueno, y si eso es en la empresa, ¿por qué dentro de las organizaciones educativas no se hace lo mismo? También necesitamos ser rentables, pero no en ese sentido económico, sino más bien en ese sentido cognitivo. Hay que ser rentables en ese sentido cognitivo. Es decir, ayudar a generar hombres y mujeres que moldeen el nuevo país en el que queremos estar, ¿no? Y parte de ello se tiene que dar de acuerdo a la construcción o a la creación de nuevos conocimientos, ¿no? Y en ese sentido, esa transformación, ese nuevo conocimiento se hace precisamente o se debería de hacer continuamente. ¿Para qué? Pues para satisfacer las necesidades de los espacios en los que estamos, de nosotros mismos, ¿no? Ahora, ¿qué hay dentro de las organizaciones que aprenden? ¿Qué se hace
pues obviamente se estimula a todos y a todas a que puedan compartir este sentido de responsabilidad, ¿no? Este sentido de responsabilidad, de confianza, de creatividad, de flexibilidad y compromiso con sentido de pertinencia. Es decir, si yo me siento bien en donde estoy, seguramente voy a tener confianza, voy a ser creativo, voy a ser flexible, me voy a comprometer con las causas que la misma institución, en este caso hablando como docente, me propone o me pone, sí, me propone, ¿no? Porque me voy a sentir parte de ese cuerpo institucional. Y entonces voy a poder aportar. En el caso de esto que se intenta, por ejemplo, el baile o la zumba, ¿no? Para activación física. Los muchachos no se integran porque les da vergüenza, porque quizás no se sienten pertenecientes al espacio, porque hay muchísimos y no se les pone la atención a todos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues estimular en ese sentido, ¿no? De la responsabilidad, de la confianza, de la creatividad, de la flexibilidad, del compromiso y de la pertenencia, ¿no? Y de la pertenencia con respecto a al espacio educativo donde nos encontremos. ¿Qué más debe de haber? ¿Qué más debe de haber? Debe de haber objetivos, ¿no es cierto? Si no tenemos objetivos, si no tenemos metas, ¿no? Que las identifiquemos no como una carga, sino como una oportunidad, no vamos a lograr cierto conocimiento o no vamos a lograr alcanzar el conocimiento como institución. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Como institución, ¿qué es lo que queremos hacer? Claro que estos de alguna manera los propone el director o la directora, ¿no? ¿Qué otra cosa se necesita dentro de una institución que aprende? Pues precisamente orientar a la integración de actividades, es decir, compartir las actividades con todos y con todas para que contribuyan de acuerdo a las visiones diferentes que tiene cada uno de ellos. Y la institución como tal debe de acoger esa diversidad porque somos totalmente diferentes, ¿no? Y valorando precisamente, reconociendo la experiencia de cada uno de los que participan en esta construcción del conocimiento, ¿no? Y también finalmente necesitamos estimular el aprendizaje colaborativo, ¿no? Es decir, es que Allison dice una cosa y no, Allison, no. Pero es que yo, no. Es que usted, no, es que lo que dices no tiene sentido, es algo ilógico. Obviamente, Allison quizás en algún otro momento va a tener una buena idea, pero va a decir, bueno, es que no me toman en cuenta, entonces mejor no lo dijo, ¿no? Mejor me quedo con mi idea y ya me acato a lo que los otros digan. Pero en realidad no estoy aprendiendo, ¿no es cierto? En realidad estoy aceptando lo que los otros o las otras digan, ¿no? Por ejemplo, en estas ideas de conocimiento sobre feminismo o sobre machismo, ¿no? Es decir, si a mí no me dejan opinar, yo no voy a entender qué es la diferencia de uno y otro, ¿no? Porque a veces queremos imponer el conocimiento que tenemos sobre los otros, pero en realidad eso no me lleva a un nuevo conocimiento de la institución o de la organización, sino más bien me lleva a decir, bueno, pues eso es lo que piensa, yo no estoy de acuerdo, pero pues bueno, así se va a manejar, pues así le seguimos, ¿no? En ese sentido, lo que necesitamos es precisamente estimular el aprendizaje colaborativo, ¿no? Que cada uno pueda dar sus opiniones, pero además nos permita comprender a nosotros, los integrantes de la organización, nos permita comprender, nos permita analizar, evaluar si efectivamente eso es correcto o no,
hacer una síntesis y finalmente aplicar la información, ¿no es cierto? Aplicarlo en la práctica. Y eso precisamente me lleva al aprendizaje, a la práctica del aprendizaje dentro de la organización. Es decir, una vez que ya tenemos la teoría, entonces necesitamos aterrizarla en todos y todas con actividades tangibles, con nuevas ideas, con innovaciones, ya lo mencionábamos hace un momento, con alguna línea de dirección, con estas técnicas o herramientas que vamos a utilizar para que se haga mejor el trabajo. Es decir, yo les comentaba que llevé estos mangas, como me comenta Allison, ¿no? Y que algunos se emocionaron, otros nos emocionaron, otros como estos emotíconos, ¿no? El ¿no? No, ni les emocionó ni nada, pero lo pintaron. Es decir, nos vamos a encontrar muchas cosas. Lo importante es seguir trabajando en este proceso de incrementar el conocimiento dentro de la institución. Bien, no sé si tengan alguna preguntita, alguna participación, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ok, en ese sentido, como conclusión, podríamos decir que es importante que como entes generemos nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos podrían estar también vinculados a los conocimientos que podríamos generar dentro de la institución o dentro de la organización, ¿no? Dice, les voy a leer textualmente, dice Hargreaves, tenemos que renovar el mismo concepto de aprendizaje de la organización de manera que se ajuste mejor a la realidad de la escuela pública. Es decir, ¿qué es el aprendizaje? En este sentido pues del generar aprendizajes, ¿no? En este sentido donde las organizaciones educativas generan su propio aprendizaje. ¿Qué es el generar el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? Dar todas las herramientas técnicas a los muchachos para que puedan ser buena mercancía para el mundo laboral, donde sean muy buenos haciendo las cosas técnicamente, o este concepto de aprendizaje va mucho más allá. Aprender desde lo social, desde lo político, desde lo económico, desde lo moral, desde lo subjetivo. Es decir, necesitamos cambiar ese concepto. Dice Allison, en una serie que vi hace mucho tiempo, un personaje decía que hay que aprender de lo que sea, de superhéroes o de lo que o de lo que quisiéramos, pero nunca perder el interés por aprender. Muy bien, a mí me parece que estoy muy de acuerdo con esa frase, ¿no? Aprender todo lo que podamos aprender. Ya les comentaba que inevitablemente nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje. Cualquier cosa que esté en nuestras manos o en nuestro camino lo vamos a aprender. Es decir, nunca perder el interés por aprender. Eso es algo muy importante de llevar a la práctica. Bueno, también podríamos trabajar la enseñanza colegiada, ¿no?
Es decir, ¿qué es la enseñanza colegiada? Perdón. Es aquella que me permite precisamente en un grupo colegiado de profesores, de alumnos, etcétera, poder compartir estos conocimientos, poder compartir mi forma de aprendizaje. Miren, esto me lleva a los espacios de, ay, se me fue la palabra, pero donde guardan sus carros la gente, ¿no? En Estados Unidos, dicen ahí, siempre hay algo que aprender, si es correcto. En Estados Unidos, hace algunos añitos, más o menos por los 70s, se empezó la revolución de la informática. ¿Cómo creen que la informática llegó a ser el conocimiento que es hoy? Pues en sus garages, ya me acordé, se llama garage, ¿no? Muchos jóvenes iban a la universidad, les enseñaban algo, les interesaba ese algo que les enseñaban, esos fierros, esos transistores, eso que les enseñaban, y se juntaban en los garages, ¿no? Y entonces cada uno compartía conocimiento, pero muchas de esas empresas se formaron en los garages, ¿no? Y se hicieron grandes en este campo de la informática. ¿Por qué? Porque compartieron su conocimiento. Muchos de ellos vieron que iba a ser un gran negocio en algún futuro y entonces cerraron su conocimiento para la demás gente, solamente un grupo específico. Claro que con eso cerraron la posibilidad de aprender más, ¿no? Otros, como Stallman, en este sentido de los sistemas operativos, dijo, no, hay que abrir el conocimiento. Y gracias a eso no hay un programador exclusivo que se dedique a hacer un sistema operativo Linux, sino que en todo el mundo hay muchos programadores y ahora el garage es el mundo. Se comunican por medio de la internet, por medio de páginas web específicas y se comparten el código fuente, se comparten lo que puede hacer tal o cual cosa y se incrementa el conocimiento, ¿no? De hecho, tanto es así que Linux, en el caso de sistemas operativos, es el rey del mundo. Todo corre sobre Linux, ¿no? Es decir, la internet, los servidores, todo está basado en Linux. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué Linux no es tan popular? Bueno, porque se metió Microsoft y Microsoft se metió a la fuerza, ¿no? Usó algunas estrategias, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros conocemos más el sistema operativo Microsoft, es decir, Windows, ¿no? Pero Windows corre bajo un servidor Linux. Todo es manejado por Linux. Entonces, en ese sentido, nada más como para dar el contexto de que cuando se trabaja en colectivo, cuando el conocimiento se comparte, hay beneficios para ambos lados, ¿no? Es decir, para el que comparte como para el que está compartiendo, porque eventualmente se hace un nuevo conocimiento. En ese sentido de la enseñanza colegiada, ¿no? Otra parte que menciona aquí es la escuela como crítica de aprendizaje. Es decir, nosotros como parte fundamental del aprendizaje, no debemos de aceptar todo a pie juntillas, ¿no? Es decir, no debemos de decir a todo lo que nos enseñen que sí, que está bien, sino más bien debemos de criticar o ser críticos con respecto a esa información, a ese conocimiento. Pero ¿cómo voy a ser crítico si no tengo el conocimiento? Ah, bueno, por eso tomo notas. Y después de que tomo notas, entonces yo busco, después, al final de la clase, yo busco precisamente corroborar ese aprendizaje, ver si está bien o está mal.
O quizás encuentro a alguien que está en una postura diferente. Ah, bueno, pues ver a ese otro para ver qué puedo sacar de esos aprendizajes. En ese sentido, nuestro aprendizaje debe de ser crítico, debe de ser consciente, ¿no? En ese sentido, los aprendizajes. Bueno, ya para ir finalizando, ya vimos algunas cosas como que el aprendizaje debe ser crítico, debe ser propositivo, debe ser consciente, se debe de dar en la socialización. Todos tenemos un aprendizaje, es decir, todos podemos aportar, ¿no? Y en ese sentido vamos a incrementar los aprendizajes. Dentro de una institución vamos a mejorar de acuerdo a los objetivos o metas. Vamos a proponer un aprendizaje, no solamente estudiar y a ver qué sale, sino buscar como un objetivo preciso del aprendizaje. Es decir, como nosotros estamos estudiando pedagogía, no para ver si nos hacemos pedagogas, sino porque yo ya tengo un objetivo, ¿no es cierto? Yo voy a llegar a este lugar y después en este sentido yo voy a buscar algo que me permita compartir el conocimiento con los otros y con las otras, ¿no? Y en ese sentido es importante las instituciones o las organizaciones que aprenden, ¿no? Otro ejemplo muy claro podría ser Cuba. Y con esto termino. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba tiene un bloqueo y, y bueno, ¿qué pasa con su aprendizaje? ¿Se queda varado o sigue aprendiendo? Les comento, en algún momento una muchacha de acá, una compañera, amiga, conocida de México, pues le dieron vacaciones y dice, yo me voy a ir a Cuba. Y se fue a Cuba, ¿no? Se fue a pasear a Cuba, visitó los lugares, muy bonito, ¿no? Y de repente en alguno de esos lugares conoce a alguien, obviamente un cubano, ¿no? Y pues bueno, se tratan, ¿no? Se enamoran, ¿no? Se comunican y la siguiente vez que regresó a Cuba fue para casarse con el cubano, ¿no? Y ella se tenía que regresar, tenía que arreglar papeles en México para traerse a su esposo a México. Y la tercera vez que fue por su esposo, ¿no? Se lo trajo a México. Su esposo era informático, ¿no? Y pues hizo una solicitud en una empresa. Al año, el cubano era gerente de la empresa. Entonces, ¿qué pasa con Cuba? ¿Se detuvo? No, a pesar de ese bloqueo, Cuba siguió aprendiendo, ¿no? Siguió generando conocimiento. Tanto es así que los cubanos han creado su propia vacuna anti-COVID. Tanto es así que los cubanos son de los mejores médicos del mundo. Es decir, en colegiado ellos generaron su nuevo conocimiento y el país sobrevive gracias a esos conocimientos que ellos están generando. Es decir, es importante que las organizaciones, tanto instituciones educativas como organizaciones empresariales, como un país, pueda generar conocimientos, ¿no? Y bueno, ahí le dejo. Adelante, compañera Dulce. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. También es importante que mencionemos que una organización es aquella que busca crear su propio futuro y que asume el aprendizaje de continuo y creativo de sus integrantes, ya sea de los alumnos. Y recuerdo que la teoría, ¿cómo se llama? Constructivista, me parece, era la que habla principalmente
de un aprendizaje donde el niño aprenda y construya su propio conocimiento para que vaya logrando así adquirir nuevos aprendizajes. Ok, muchas gracias, compañera Dulce. Muchas gracias. Sí, necesitamos nosotros seguir aprendiendo, ¿no? Dice Neidy, siempre hay algo que aprender. Y nosotros necesitamos seguir generando conocimiento, seguir generando aprendizajes. Eventualmente nosotros vamos a utilizar, a tener una teoría propia con respecto a algún tema o a varios temas que nos interesen, ¿no? Y eso es gracias a esta formulación de conocimientos que nosotros mismos hacemos con este proceso filosófico de pensar y de repensarlo, ¿no? Adelante, Neidy. Sí, profe, bueno, con respecto a lo que está comentando, solo quería argumentar que desde mi punto de vista, para tener un criterio personal, pues yo pienso que es a base de la lectura y de las experiencias propias. Ok. Sí, es con respecto a las lecturas, con respecto a las experiencias propias, con respecto al compartir del otro y de la otra. Es decir, con respecto a la cotidianidad, ¿no es cierto? Nosotros debemos de seguir formando eh, conocimiento, de seguir construyendo conocimiento de acuerdo a la cotidianidad. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. ¿No? Bueno, Por mi parte no. ok, muchas gracias, Cristal. Bien, le vamos a dejar por aquí, le vamos a dejar por aquí. Muchas gracias, Alison, le vamos a dejar por aquí y vamos a, pues a dejar el trabajo de la siguiente clase, que sería la sesión 7. Y es la 2.2, procesos de aprendizaje institucional en organizaciones que aprenden y tipos de aprendizajes. ¿Sale? Tenemos dos lecturitas. En una está muy corta, que es en la lectura de la antología, es de la página 30 a la 31. Y la segunda lectura es precisamente de la organización con capacidad de aprendizaje. Es de García del Junco, Duschke, de la página 2 a la 18. De ahí me van a realizar un video diapositiva. ¿Sale? De ahí me van a realizar un video diapositiva. Ya saben, pónganle musiquita, pónganle, háganlo lo más bien posible. Y pues nada, no se olviden que nos veremos el día martes en la escuela. Adelante, Mari. Perdón, ¿me puedes repetir el tema de la sesión 7, porfis? Claro. Son es procesos de aprendizaje institucional en organizaciones que aprenden y tipos de aprendizaje. ¿Sale? Otra vez, procesos de aprendizaje institucional en organizaciones que aprenden y tipos de aprendizaje. Tenemos dos lecturas ahí, una que es la antología y otra que se complementa, y vamos a hablar sobre ello en la siguiente clase. No sé si ya lo tienes, Mari. Gracias, profe. Ok, no hay de qué. Bien, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todas y nos miramos el día martes. Hasta luego, bonita tarde.